A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Palabra del apóstol Pablo, dirigida a los Corintios. Hoy, 30 de mayo de 2021, les habla su amigo y pastor Luis Torres. Continuando con el audio de la semana, ¿qué significa el audio de la semana? Aplicar el método de Dios, recuerden, para el aprendizaje. ¿El método de Dios cuál es? La repetición. Usted lo escucha hoy, lo escucha mañana, lo escucha pasado mañana, hasta el próximo sábado. Le aseguro que al hacerlo usted fijará ese conocimiento que el Espíritu Santo usará en su momento. ¿Para qué? Para el bien suyo, de su vida, de la eternidad y la ayuda, el bien de los demás. Comencemos con la conclusión del Apocalipsis. Aquí llegamos pues al final, la parte quinta, es decir, la última parte de la conclusión, que ha sido bastante larguita, ¿verdad? Y la conclusión va del capítulo 22, del versículo 18 al 21. Veamos pues el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Cuando yo leí eso, yo dije, bueno, ese es conmigo y también contigo, hermano y hermana y amigo que me está escuchando. Eso es contigo y conmigo, sí, señor. Que estamos, ¿qué? Oyendo las palabras de esta profecía en el Apocalipsis. Fíjese que todo aquel que oye, fíjate que el verbo oír, oye, está acompañado del qué. Cada vez que usted vea un verbo acompañado de un qué, eso quiere decir que es un participio. Y lo interesante es que dice acá que es un participio en tiempo presente. Y como ya he sabido de algunos de ustedes que el tiempo presente indica continuidad. El que está oyendo todos los días las palabras de esta profecía. Eso da fuerza aún más para estar escuchando el audio de la semana. Y no solamente lo del Apocalipsis, sino de todas las enseñanzas que el Señor quiere que nosotros sepamos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de fijarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Como dice Mateo 28, 19 y 20, para que guarden y hagan conforme a todo lo que está escrito allí, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice también allá en Josué 1:8. Entonces veamos qué nos dice, si alguno añadiere a estas cosas, la pregunta cuáles cosas. Todo lo escrito, todo del capítulo 1 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Todo lo escrito, cada profecía, cada revelación, dice, ¿cuál será la consecuencia? Dios atraerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así que cualquiera que se atreva, hay que añadirle algo más. Hay unos pseudo profetas y pseudo apóstoles en el día de hoy que quieren añadirle algo, no solamente al Apocalipsis, sino que ellos quieren escribir sus propios libros y añadirle un libro más al Nuevo Testamento. ¿Qué le parece? Cuestión de loco, definitivamente. Entonces, eso queda muy explícito aquí. Hasta aquí está lo que Dios quiere que sepamos, ¿verdad? Dios quiere que sepamos hasta el Apocalipsis y quiere que sepamos hasta el capítulo 22. Ahora, ¿quién puede añadir algo al Apocalipsis? ¿Quién? ¿El inconverso? Yo creo que no. ¿Por qué? A él ni le interesa. Él ni entiende. Él ni quiere siquiera abrir la escritura. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién es? Los creyentes. Recuerden el libro de Santiago, ¿verdad? Cuando dice que no hagáis maestro mucho de vosotros, porque sabe que eso trae juicio. Así que, sabiendo que recibiremos mayor condenación, hay que estudiar bien, amados pastores, maestros, predicadores, contigo, Luis Torres, para no añadirle nada
a la enseñanza. Eso trae juicio. ¿Por qué? Porque no se trata de cualquier cosa, no se trata de cualquier libro en el cual nosotros podemos enseñar y explicar. Se trata de la palabra sagrada, santísima de Dios. Vamos al versículo 19. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, ahora el asunto es al revés. Antes era añadir, ahora es quitar. Me trae a la memoria Marción, en el siglo antepasado, al siglo pasado, no recuerdo exactamente. Porque Marción no creía en un Dios severo y quitó todo aquello de la Biblia que mostraba a un Dios severo, porque él estaba mentalizado de que Dios es un Dios de amor. Así escribió su Biblia a su medida. ¿Qué hizo él? Le quitó de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la consecuencia para la gente que le quita de la palabra de Dios? Dios quitará de su parte del libro de la vida. ¿Se dan cuenta? Que no puede ser un inconverso. Y no es que esto pueda suceder con un cristiano genuino, perdón, sino que puede suceder también con un cristiano que se dice ser cristiano, pero al final no es cristiano. Pues. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque Dios quitará de su parte del libro de la vida, es el que está implícito, ¿no verdad? Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, de la santa ciudad. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto es importantísimo que nosotros entendamos que la palabra, pues, es fiel, es digna, genuina, y trae sus consecuencias el quitarle y poner cualquier cosa a la Sagrada Escritura. Qué peligro corremos nosotros cuando estamos inclusive interpretando la Escritura. Vamos ahora al versículo número 20. El que da testimonio de estas cosas. Dice el que da testimonio de estas cosas. ¿Qué está indicando allí? Está indicando que el ángel, como dice el versículo 16, es el que hablaba en ese momento, el que hablaba, ¿verdad? Ahora el que está testificando no es el ángel, sino es el mismo Jesús, directamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El que va a venir no es el ángel, ¿verdad? Va a venir él directamente. Ahora, ¿quién es este? Él mismo lo dice, Jesús, ¿verdad? Yo vengo en breve. ¿Quién es este? Jesús. ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo 21. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Verdad? Entonces, lo que me llama la atención del versículo 20, es yo vengo en breve. Esto ha creado muchos problemas de interpretación y muchos teólogos están divididos en cuanto a estos aspectos escatológicos. Porque la gente dice, inclusive en el tiempo de Pedro, había esa gran preocupación por parte de Pedro, que él tuvo que salir a responder. Y la respuesta que él dio fue esta. Porque había muchos hermanos que decían, bueno, él dijo que venía en breve o vendría pronto y todavía no ha llegado. ¿Qué pasó allí? Entonces Pedro dice, bueno, porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, como podemos darnos cuenta, este asunto es bastante controversial, ¿verdad? Pero el tiempo nos ha indicado que Pedro como que tenía razón, ¿verdad? Cuando dio esa respuesta, por supuesto, es la respuesta divina.
En el libro de Tesalonicense, el capítulo 2, en la segunda carta, también había la confusión entre los hermanos. Y ya era el punto en donde ya se decía que ya el Señor había venido. Entonces ellos estaban todos confundidos. Y Pablo sale al encuentro y le dice, pues que no, que todavía no, ni que aquí sí sea una predicación, así sea una revelación especial, así sea un ángel que les hable. Dice, no le crean, no cambien su manera de pensar, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el anticristo. De modo que este asunto, pues lo vamos a seguir investigando cuando comencemos a estudiar Mateo 24, donde vamos a ver las señales de antes de su venida y qué es lo que va a pasar, ¿ok? Pero vamos a darles, eso será en la próxima semana, Dios mediante. Así que la respuesta del versículo 21 dice, amén, así sea. Y después se dice, sí ven, Señor Jesús. Ese es el deseo nuestro, el deseo de nuestro corazón. Que el Señor venga pronto, pronto. Sabemos pues que tiene que cumplirse una serie de cosas para que Él pueda venir según sus planes, su estrategia, y Él no va a cambiar por nada del mundo a capricho nuestro, sino que Él va a seguir sus planes. Y dice entonces finalmente el versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.